Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. A ver, que ya sabéis a mí que este veranito me interesa mucho lo que hay sobre la mesa. He visto una botella en la mano de Juan Ignacio. ¿Qué bebes, Juanig? Agua fresquita. Bueno, está bien. ¿Está bien o no está bien, Carlos Canales? ¿Aprobamos agua fresquita? Sí, yo tenía que sacar otra cosa, así que estamos contentos con él. Es que hace mucho calor en este cuarto. Sí, allá. Marcos Carrasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí granizado de café con hielo. Oh, muy bien. David Sentinella, ¿con qué te cuidas tú? Yo estoy con una clarita, pero a mí lo que me gusta es la marimba de esta música veraniega. Eso sí que me gusta. Hoy le mandamos un saludo y un abrazo a Jesús Callejo, que no nos puede acompañar en esta escóbula veraniega en la que sí que está Alberto Espinosa a los mandos técnicos y un servidor, Franny Zuzquiza, deseando arrancar una edición que viene cargadita de recomendaciones literarias novelescas para que disfrutéis este verano. Y nos ponemos oscuros en esta primera conversación, en esta primera recomendación. A nuestra primera invitada ya la conocéis de sobra, es escritora, es editora, es compañera del programa El Colegio Invisible en Onda Cero. Y hoy nos presenta Anomalía, editado por Edasa, que es la historia de Mara, una pequeña niña que vive y trabaja en un circo y que posee la habilidad de hablar con el más allá y predecir la muerte de las personas. Ojo. Laura Falcó Lara, ¿cómo estás? Pues bien, aquí encantada de compartir un rato con los compis de la escóbula. Una recomendación muy veraniega esta, ¿eh? Bueno, digamos que es inquietante, no sé si tan veraniega como un poco gore. Pero yo creo que esto es muy de verano en el sentido de irte a la playa, sentarte con un buen libro que te atrape, que te intrigue, que Eso te sí. guarde el misterio y que te tenga enganchada horas y Eso horas. sí, ahí, ¿no? leer en la playa yo creo que es un vicio bastante compartido y además se agradece en verano que uno tiene tiempo porque en invierno es verdad que nos cuesta mucho encontrar ratos para leer. Anomalía es la historia, como decía, de una de tantas personas con facultades sorprendentes por diferentes motivos que acaban expuestas en el circo, que es algo de lo que hablábamos aquí hace poquito en la escóbula de la brújula y que me llama la atención la coincidencia de que te haya a ti llamado para escribir esta historia. ¿Cómo nació la idea? Bueno, la idea nace de una manera, como suelen nacer todas las novelas, con inspiraciones muy raras muchas veces. En este caso estaba buscando precisamente información para un programa de radio que estábamos haciendo de temas de espiritismo y de repente me salta una imagen en la pantalla de un freak show americano, hablamos de un freak show, hablamos del Got Talent americano, donde hay una niña que es una niña japonesa caracterizada igual que yo caracterizo a Mara en la novela y que hace un show de magia pero muy cercano al espiritismo, como en su momento pues pudo hacer, por ejemplo, magos como Panizo, es decir, como José Luis Blake, en su momento, bueno, muy cercano a lo que es el mundo del espiritismo, ¿no? Y la estética de la niña, los tics, todo el personaje estaba muy bien trabajado y eso de repente me hizo ver clarísimamente el personaje de Mara y además el situarla pues en un mundo tan extraño, tan incomprensible a los ojos de hoy. Hay que tener en claro que los freak shows yo creo que tienen sentido en el momento que vivieron. Ahora precisamente nos parecería una atrocidad probablemente y en su momento no eran tan atroces, era un modo de ganarse la vida, gente que si no hubiera quedado absolutamente fuera de la sociedad y fuera de poderse ganar probablemente una vida como Dios manda. Y ahí, pues bueno, tenían una especie de familia, por decirlo de alguna manera. Ahora, pues quizás es incomprensible, pero en su momento la realidad era otra. Claro, estamos en el problema es el problema que hemos hablado muchas veces en el programa, que es el presentismo, ¿no? El ver las cosas Claro. hoy en día con los ojos actuales, cosas que sucedieron hace mucho tiempo atrás. Sí es cierto que de todas maneras todo el tema de los circos basados en frikis, en freak show, ¿no? Pues hombre, no dejaban de tener un componentes oscuros. Sí es cierto, por una parte, que
que estaban todas esas personas que la mayoría de ellas pues lo que presentaban eran rarezas biológicas más que otra cosa, ¿no? Y además, bueno, y eran personas que tenían enfermedades, etcétera, etcétera. Y sí es cierto que en esos momentos y en ese tipo de sociedad no tenían otra salida. No tenían otra salida para ganarse la vida, para buscar dinero, etcétera. Fíjate, David, que hay personajes como uno de los protagonistas de la novela, que es Fran Lentín, el hombre de tres piernas, que él, si lees su biografía, hay cosas tan curiosas como que te dice que él tuvo un trauma a los 5 años cuando salía a jugar por primera vez a la calle con otros niños y se dio cuenta que no era igual que los demás. Dice, y en cambio, de ahí pasó a ser el protagonista de todos los circos de freak show en los cuales estuvo, entre los cuales fue el de Barnum, y al revés, o sea, era el número uno, era el incontestable, le llamaban el rey y pasó a ser una figura al revés, o sea, súper orgulloso de su defecto, por decirlo de alguna manera. Yo cuando me he referido sobre todo a la parte oscura, me refiero a los empresarios. Porque esa bueno, es la otra, la parte más oscura, es decir, los que se aprovechaban de los males ajenos que muchas veces exactamente, y todos los engaños que había, por supuesto. Sí, sí. Sí, perdona, Carlos. No, lo que quiero decir es que es curioso cómo, que acabáis de decir algo fundamental, que es la curiosa evolución ya de finales del siglo XX de los rescoldos, de los restos de lo que fueron los grandes circos freak show de principios del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, que es donde eran más importantes, aunque fue mundial, dentro del mundo de la cultura occidental. Y hay una cosa que me llama la atención, que es lo que acaba de decir David, es decir, el tema de era la manera de que llevaran una vida mejor a alguien que hubiera llevado siendo una vida horrible. Hoy nos parece contraproducente, absurdo y disparatado porque va en contra de cualquier norma de equilibrio o de igualdad social, pero sin embargo no era así en aquella época. Hace poco le dedicamos en la Escóbula un programa, como sabéis, a las famosas gemelas siamesas, pero hay muchísimos casos más. Y yo me acuerdo que yo viví la última polémica de este submundo, que fue el caso del lanzamiento de enanos en Florida y en la costa este de Estados Unidos, donde, yo vi una carta absolutamente alucinante de uno de los campeones de lanzamiento de enanos, enano lanzado, no lanzador, que intentaba explicar el grave problema que había surgido porque él descendía de las familias que fueron fundadoras de San Petersburgo, es decir, emigrados rusos que vivían en Estados Unidos, que trabajaban para el Ringling Brothers, Barnum and Bailey, ya para los tres grandes circos formados en la bahía de Tampa, y que crearon una pequeña ciudad de enanos, de enanos de circo. Entonces, claro, ellos decían que a ellos, tienen por esto, no sabía, hay un índice terrible de suicidios, y decía que le estaban quitando una manera, que él iba a vivir mal de todas maneras porque todo lo que decía la sociedad actual era hipócrita, mentiroso y falso. Y que no iba a quitar ninguno de sus problemas y ninguno de sus males, pero ese sistema le permitía vivir bien. Pero es que hace 100 años no había otra forma. Entonces, mi pregunta sobre tu libro, que es un viaje al mismo tiempo también, porque también es un libro de viajes, los circos se movían, pero has cogido un montón de personajes, acabas de citar uno de personajes reales, sobre todo gente como Marie Laveau, que eran famosísimos en su tiempo. Claro, te iba a decir, para entender la novela, por dónde procesa y por qué, ¿no? Hay que partir del principio. O sea, el principio de la novela empieza en Filadelfia, una casa victoriana que está en llamas, en una urbanización de gente de clase alta. Una casa que lleva teóricamente 2 años vacía, pero cuando los bomberos van a apagar el incendio oyen un ruido dentro de un armario que está cerrado con cadenas bajo llave, y cuando lo revientan encuentran una niña de 2 años que no habla, que tiene extraños tics nerviosos, que parece estar ausente y que hoy en día probablemente lo hubieran diagnosticado con un síndrome de autismo. En aquella época no se conocía lo que era el autismo y se decía que el niño era extraño, que el niño no aprendía con facilidad, que el niño tenía un cierto retraso, ¿no? Y esta niña, claro, evidentemente, dada la tesitura como la encuentran, dada la tesitura de la época, pues nadie la hubiera querido adoptar. Una niña que la tachaban de maldita, que además pues no hablaba, era extraña, tenía tics. Y eso se junta pues con la realidad del freak show, que llega en ese momento a Filadelfia y donde hay una pareja, que en la realidad no fueron pareja, pero yo les hago ser pareja en la novela, que es Fran Lentín, el hombre de las 3 piernas, y si hubiera sido Annie, la mujer barbuda, y que, bueno, que no pueden tener hijos. Por una anomalía, por un problema genético, no pueden tener hijos. Y evidentemente, ¿quién va a dar en adopción a un niño, a una familia anómala y que encima vive en un circo? O sea, vamos, la antítesis de un caso de adopción, ¿no? Y bueno, se junta el hambre con las ganas de comer. Lo que ocurre que cuando tú juntas una niña que además de tener un síndrome autista, tiene una facultad paranormal, que es la de prever el futuro, de ver a los que no están, con el mundo del espectáculo, de los freak shows, y como decía David, con unos empresarios que les importaba un comino el bienestar de la gente, lo que querían era el máximo provecho, pues ¿qué puede salir mal? Pues todo puede salir mal. Y eso acaba desembocando, cuando la madre desesperada empieza a buscar respuestas, acaba desembocando en Nueva Orleans.
tirando de los orígenes de una niña, eso lleva a Nueva Orleans y no a Mary Lobo, porque en aquel momento evidentemente estaba ya muerta, pero sí a toda la familia de Mary Lobo, a todos sus descendientes. Y el mundo es extraño de magia y Completamente. ritos. Sí, sí. ¿En qué época lo sitúas exactamente? Finales del 15, ¿no? 19, principios del 20. 1919, sí. Eso es. Claro, yo te quería preguntar por ese giro, Laura, porque hasta ahora cuando hablábamos de los freak shows y de todos los personajes que en ellos aparecían, hablábamos de personas con características físicas especiales, sobre todo. Claro. Pero aquí el giro que metes con Mara es ese mundo de la parapsicología, del misterio, de lo desconocido, de lo oculto, ¿no? Un giro más. Porque es verdad que los freak shows tenían, como dices, o personas con problemas físicos o problemas mentales, porque no nos olvidemos tampoco de la microcefalia. O sea, todos los pinheads, Claro. todo el mundo también, que todavía me parece más cruel que la deficiencia física, porque al final la deficiencia física tú tienes la capacidad mental de elegir o no estar ahí. Pero la persona que sufre microcefalia probablemente era la familia que lo dejaba ahí abandonado, porque desde luego voluntad propia difícilmente, ¿no? Y es verdad que Mara es la excepción, pero claro, una excepción muy traída, muy bien traída, porque para un freak show como el de los hermanos Rilling, tener una mujer, una chica, en su momento una niña, que ve el futuro y que pues le dan un número propio, que es el de la pitonisa, pues imagínate. O sea, vamos, les viene que ni al pelo. Marcos. Laura, ¿qué tanto de autobiografía, no te digo de tu biografía, sino escena personal? Sí, Porque claro, tú, sí, sí. yo te he oído muchas veces en El Colegio Invisible y aquí cuando lo has dicho, que a mí me Bueno, parece depende del indudable, momento, ¿eh? O sea, no tanto para la persona que lo sufre y lo desenvuelve en su vida y tal, ¿no? ¿Qué tanto hay de ese factor tuyo en crear un personaje así? Y es más, a mí como me interesa mucho el proceso creativo como pintor, cuando creas un guión, cuando creas una narración, ¿qué momento has dicho? Un momento, me voy a consultarlo con la almohada, lo consulto con los sueños y al día siguiente tengo un desenlace que no tenía por procedimientos racionales, sino que te viene por tus cualidades? Bueno, yo siempre digo que cuando escribo novela necesito ese algo que es inesperado, que te inspira, pero nada tiene que ver con la facultad paranormal, es ese flash que de repente dices, ostras, ya tengo la historia, ya veo el personaje, ¿no? Y es verdad que en todas mis novelas el final ha acabado cambiando. O sea, cuando las he concebido tenía muy claro un final en la cabeza y en la medida que la novela ha ido creciendo es como que la novela te canibaliza a ti, ¿no? Y acaba tomando forma propia, vida propia y te das cuenta que el final que tenías planificado igual no cuadra con lo que realmente ha acabado siendo la novela, ¿no? Pero respecto al personaje sí que es cierto que evidentemente algunas de sus vivencias, alguna forma, algún proceso, sí que lo tomo de mi propia realidad. Yo siempre he dicho abiertamente, aunque no me dedico a ello, pero que desde niña tengo esa capacidad, a veces buena, a veces mala, porque no siempre se controla. Y yo siempre digo lo mismo, pues sobre todo en la adolescencia es bastante fastidiosa, porque no sabes cómo gestionarla y acaba siendo un problema. Luego ya con la madurez, pues bueno, ya asumes que eso es parte de tu ser, ¿no? Y aprendes a gestionarlo, pero hay una época en que eso es difícil de gestionar. Y ahí sí que me puedo poner en la piel de Mara y entender que lo que para ella es normal, para los demás es algo horrible o incluso puede ser algo peligroso. Y tú no entiendes por qué. O sea, yo siempre digo lo mismo. La persona que desde fuera te pregunta, ay, qué guay, no ver cosas, ser vidente, tener... Yo siempre digo lo mismo. Mira, el problema viene cuando tú te das cuenta que lo que tú piensas que es normal, porque nadie nace sabiendo lo que es normal y lo que no es normal, te das cuenta de que no le pasa al resto de la humanidad. Y en ese momento hay un proceso de autoaceptación, de aprendizaje y de saber cómo gestionar eso. Porque eso también es otro tema. O sea, al principio tú no gestionas nada, te gestiona ello a ti. Y Mara evidentemente está en ese proceso. Mara no es capaz de controlar lo que tiene y evidentemente a medida que la novela avanza hay motivos más que de peso para que no lo controle, ¿no? Pero incluso aunque no fuera por esos motivos, es cierto que hay un proceso en cualquier persona que despierte con la niñez o con la adolescencia algún tipo de capacidad paranormal, hay un proceso de entender lo que te pasa y de intentar aprender a controlarlo. Digo intentar porque no siempre se controla todo lo que uno quisiera. Juanig. Bueno, hay un caso de principios del siglo XX en España que creo que todos habéis oído hablar de él, que tiene que ver también con ciertas actitudes, con ciertos aprendizajes y sobre todo con la capacidad de poder asumir un papel
realmente curioso. Me refiero al caso de don Tancredo López, que creo que todos conocéis. El caso de don Tancredo López consistía en lo siguiente: es un espectáculo taurino que consistía en que un señor vestido completamente de blanco se ponía delante del chiquero y el toro, al salir, creía que era una figura de mármol y no le atacaba. ¿Cuál es el caso de don Tancredo López? No sabía que ganarse la vida, pues se la ganaba con eso y tal, a pesar del riesgo que conllevaba, ¿no? Y tal, pues es un caso también pues muy de disciplina, de ver cómo las circunstancias a veces te llevan a inventarte tu propio personaje y tu propia vida. No sé cómo es Mara exactamente, pero bueno, me ha ocurrido pensar... Mara tiene una característica que yo creo que es sorprendente, llamativa, y que te quiero preguntar, Laura, cómo has caminado en esa cuerda floja, que tú lo decías, es la de prever el futuro, predecir el futuro, pero dentro de esa capacidad de predecir el futuro está la capacidad de saber cuándo van a morir las personas, cosa que, primero, yo no sé si quiero saberlo, y segundo, yo no sé si me metería a un show de circo donde me van a decir cuándo me voy a morir. Claro, se supone que cuando ella empieza a ser ese personaje de circo, tampoco tienen tan claro que lo único que vaya a hacer sea predecir la muerte, porque los primeros espectáculos de ella son más blancos, Claro. no son tan gores ni tan oscuros, ¿no? Lo que pasa que aquello que finalmente acaba su madre yendo a buscar, que son esas respuestas, son lo que tiñen precisamente de oscuro y cada vez más tétrico esos presagios que tiene Mara. Mara es imposible que no acabe siendo un personaje fuera de este mundo, un personaje que tienes que de alguna manera paralizar o tienes que de alguna manera vetar, porque evidentemente lo que lleva dentro no es simplemente un tema de visiones de una persona cualquiera, lleva mucho más que solamente eso. Y eso es lo que conlleva que al final Mara pues, es un personaje absolutamente incontrolado, un personaje que además empieza ya no solamente a dar vaticinios de todo tipo, sino simplemente centrándose en las peores cosas que se pueden ver, que es la muerte o los sucesos más trágicos, y acaba siendo incontrolada por parte de sus padres, incontrolada por parte del circo. Ya no saben qué hacer con ella ni cómo pararla. Es más, empieza a dar mucho miedo. Además, hubo una circunstancia por aquellos años muy importante, y es la negativa que hizo el famoso Henry Houdini a considerar que esto era legítimo. Recordarlo. Claro, yo cruzo a Houdini con Mara. ¿Por qué lo cruzo? Claro. Porque coincide en las fechas, es decir, la época en que sitúa la novela es la época en que Houdini está en plena efervescencia y que además no le quedan tampoco demasiados años por delante antes de su fatídico final, ¿no? Y es en ese momento, tras el encuentro de Houdini, como algunos lectores seguramente sabrán, con su queridísimo amigo, el cual lo lleva a una sesión con Conan Doyle, que lo lleva a una sesión de espiritismo porque él muere su madre, está obsesionado con su madre, quiere ver si realmente existe el más allá y quiere contactar con ella. Y es Conan Doyle que lo lleva, tras una búsqueda de respuestas por muchas mediums, con su segunda mujer que le organiza una sesión mediúmica. Y en esa sesión mediúmica, que no es más que un apaño, Harry, aunque no dice nada en el momento por no tener una enemistad directa con su amigo, sale muy disgustado porque la mujer de Conan Doyle comete varios errores de libro. El primero, no informarse sobre el personaje del cual va a hablar. O sea, si tú quieres ser un falso medium, al menos trabájatelo. Y entonces, claro, lo primero que hace mal es empezar a hablar en inglés. La madre de Harry jamás hubiera hablado en inglés con su hijo. Era húngara, hubiera hablado en húngaro en todo caso. Luego le llama por su nombre artístico, Harry. ¿Cómo va a llamar una madre a su hijo por el nombre artístico? Él se llamaba Eric realmente. Y el tercer error del libro que comete, que es un error que va más allá ya del caso de Harry, que es actual y muy moderno en las visiones de los mediums, es empezar a hablar de generalidades y no decir nada que realmente remita a la persona que te está oyendo a creer ciegamente en el mensaje, ¿no? O sea, yo creo que los verdaderos mensajes mediúmicos, y aquí sí que hablo por propia experiencia, esto sí que es completamente de cosecha propia, son aquellos que no hace falta que sean muy largos, pero el que los oye, aunque tú no los entiendas, tiene clarísimo que aquello no lo puede haber dicho nadie más que el difunto. Son mensajes normalmente súper concisos, súper reveladores y van muy a la llaga, a la herida. O sea, no hay duda posible. Entonces, no hay ninguna de esas tres cosas y Harry evidentemente sale indignado. Esto le acaba costando la amistad de Conan Doyle porque acaban fatal. Es en ese momento en que yo hago que Harry oiga hablar de Mara y lógicamente la quiere conocer. Y ahí pues se desatan, como os podéis imaginar, pues vamos, una caja de Pandora.
Hay una cosa ahí que no sé, porque es muy típico en muchas novelas que no son exactamente novelas de terror, las sé que sí, las sé que no, que es la existencia de niños como elementos Mm. conductores del Es que fenómeno, los que muchas niños veces tienen son mala hostia. inocentes, pero que dan, como tú has dicho, miedo, dan miedo, porque acaban generando, Los niños los carga el diablo. literalmente, efectivamente, esa especie de inocencia peligrosa, que decir que muchas veces es en la incapacidad de controlar tu propio poder. Bueno, es que yo creo que hay una serie de elementos en el terror que funcionan muy bien. Unas son los Ujú. niños, otras son Sí, los payasos. Son esas cosas sí, sí, que, sí, sí. siendo teóricamente positivas e inocentes, cuando las llevas al ámbito del terror, se transforman en el peor de todos los miedos, ¿no? Porque precisamente esa inocencia transformada a terror es que realmente te descoloca, no sabes cómo gestionarla y además produce auténtico pánico. Bueno, los payasos yo lo vi frente, por eso tiene Bueno, a mí no, pero hay una gran gente que tradición como realmente, bichos malos. Sí, bueno, Mm, literalmente, sí. hay Sí, gente que no, tiene pero auténticas Malvados. fobias con los ya que payasos. habláis de lo de Sí, los sí, niñas, Laura, antes te preguntaba Marcos por ese punto autobiográfico, pero el hecho de que sea una niña te hace conectar también más con el personaje. Una niña porque, te digo, el personaje que vi en su momento en la pantalla era una niña y estaba tan bien Mm. caracterizada que me gustó muchísimo todo lo que tenía, los tics. Además, hay cosas que con un niño hubiera sido más difícil, porque parte, por ejemplo, del atuendo, de cómo iba vestida, el pelo en la cara, o sea, son rasgos muy de niña. Pero si quizás hubiera visto un personaje masculino que me hubiera inquietado, hubiera podido ser un personaje masculino. Yo creo que en mis novelas voy cambiando indistintamente de hombre a mujer. Quizás sí que domina igual, pero igual te digo la proporción un 40-60, igual dominan las mujeres, pero vamos, que no es una cosa que me proponga, sinceramente. Y David, antes cuando estaba hablando Laura de ese negocio de las capacidades de conexión con el otro lado, voy a resumirlo así, Ujú. estabas asintiendo mucho y este es uno de los eternos problemas que nos encontramos cuando hablamos de estos temas. A ver, es que tengo una anécdota que además todos los que estáis aquí conoceríais las circunstancias. La puedo contar porque, bueno, es cuando falleció Fernando Jiménez del Oso. Cuando falleció, un año después, estábamos en un congreso en Albacete y estábamos, bueno, estaba Loren, estaba Lorenzo Fernández, estaba Fernando, el hijo de, bueno, nuestro compañero, Fernando López ¿no? del Oso. Fernando López del Oso, Jiménez del Oso, perdón. Y bueno, y se planteó en un momento determinado, pues eso, por la noche en el hotel, estaban haciendo unos que estaban allí también, estaban haciendo una ouija, una experimentación sin más. Y nosotros nos acercamos, veníamos de cenar, nos acercamos allí, y ¿cuál es la sorpresa? De que de repente, bueno, pues estamos ahí, hacemos una pregunta y como que, bueno, como aparentemente cambia la persona que se está, o la energía que está fluyendo en esa ouija, lo que estaban comentando, ¿no? Y de repente aparece otro ser, otra energía, otra, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y de repente le hacemos la pregunta y digo le hacemos porque se la hacemos Loren y yo, y de repente dice: hola mis chicos. Fíjate. La gente que lo conoce es que, o sea, en aquel entorno sabía que Fernando, a nosotros, a la gente de la redacción de la revista y tal, éramos sus chicos. No, Entonces, claro, te recuerdo, David, Hmm, que tú conmigo también has vivido otra experiencia, sí, no se puede explicar completa, con Pedro Amorós. sí. El día que yo conocí a Pedro Amorós estaba este señor, estaba el editor de Minotauro, y Pedro yo le digo en su imprudencia, porque es como es, ¿no? Lo mismo, se enteró que yo era psicométrica y mira, te voy a dar una cadena y un no sé qué, a ver qué ves. Y yo dije, ¿estás seguro? Y claro, cuando le dije lo que yo veía, que coincidía perfectamente con la realidad y que además pues le supuso un gran problema personal todo lo que aconteció después, y no voy a entrar en el detalle porque creo que la mayoría Ujú. sabe la historia, lo que no hace falta es que el público sepa los pormenores. Y claro, es lo que digo de los mensajes son concretos y no dejan duda. Y en aquel momento, claro, el editor no sabía de qué iba la historia, pero David y Pedro, que ambos sabían de quién estaba hablando y de qué iba la historia, claro, los dos se enmudecieron. Y para mí eso es la evidencia, no el empezar a decir aproximaciones o Exactamente. generalidades. Mm.
Claro, a ver, cuando ya llevas unos años en este mundillo, ¿no? Y has visto de todo, pues es lo que tú decías, ¿no? Cuando te empiezan con mensajes vagos y que no dejan de ser acercamientos, que pareces más un psicólogo, a ver por dónde te puedo pillar y tal, que diciéndome algo que sea trascendente. Fíjate, como esa palabra de repente, hola mis chicos, pues vale. Claro, Es clarísimo. blanco y en Y no botella. hace falta que sea largo, es más, suelen ser mensajes muy cortos, pero que no que dejan lugar a duda. Ahí tenemos el caso de Anne Germain que investigó Bueno, David Cuevas y Juan Juanjo José Sánchez de Sánchez Oro, Oro, sí. que es increíble lo que sacaron allí. Es decir, vaya acorralamiento de lo que es el sistema de producción que llevaban de entrevistar uno por uno a todos los asistentes para ir sacándoles, para luego en lo que es el escenario, bueno, pues tener indicios y bueno, está sentado un señor de pelo blanco al lado tuyo. Bueno, Marcos, eso mismo se utiliza mucho en ilusionismo, en los Claro, espectáculos claro. de ilusionismo. Exacto. Claro, se hacen, hay algunos ganchos Es que están en la esencial, puerta, claro. etcétera, etcétera. Eso Es es que es esencial, parte del los ganchos, funcionamiento. sí. Sí, es así de claro. pero la diferencia es que en ilusionismo tú no estás estafando a nadie, ya Claro, cuentas que es un vas a un juego. espectáculo que sabes a En lo lo que otro vas. sí que estás estafando y encima estás jugando con los Sí, sí. sentimientos de las Sí, sí, sí. personas. O sea, me parece gravísimo. Juani. Pero lo curioso es cuando se dan casos como uno que me contó a mí Enrique Ramos, como experto en sueños que es y tal, porque a él alguien que no es del mundo del misterio ni nada parecido le dijo un día, dice, oye, ¿cómo me interpretas este sueño? Tú que sabes de estas cuestiones de sueños. Resulta que a mí se me aparece una señora por la noche en un sueño y me dice, lo que buscas está encima del armario. Entonces Enrique se lo dice y dice, mira encima del armario a ver qué te encuentras. Y efectivamente se encontró los papeles de la casa, Joder. que nadie sabía dónde estaban. Y era la abuela que estaba muerta ya, que se le había aparecido en un sueño, ¿no? Madre mía. Cosa curiosa, o sea, que dices, bueno, ¿es una coincidencia? Yo te podría explicar, Juan Ignacio, la tira de cosas que me han ido pasando a mí en la vida Sí, y que claro. evidentemente yo no me dedico a ello, como digo siempre, con lo cual tengo más a perder que a ganar, ¿no? Porque al final no profeso espectáculos ni cosas de esas, pero evidentemente me pasan continuamente cosas de este estilo. Y la suerte o la desgracia, no lo sé, es que, claro, yo siempre he pensado lo mismo, algún día me encontraré con alguien que me reaccione mal, pero lo que pasa es que los mensajes suelen ser tan contundentes que a la persona es que no le dejas tiempo a reaccionar de ninguna manera. Es que la dejas completamente fuera de juego y solamente diciendo quién puñetas es esta persona y de dónde ha sacado esto, que igual es de mi padre o es de mi abuelo o es de... Ujú. Fíjate, hilando esto que estás comentando precisamente con la novela, es decir, la niña, y llegó muy... no estoy destripando nada, ¿no? Porque ella puede decir si ve la muerte de la gente, ¿no? O se le puede decir, pues tal día pues vas a morir, ¿no? Cuando antes te han preguntado, ¿hay una parte personal o no? ¿Cuánto hay de personal en ese tipo de mensajes, ¿no? En la vida normal, ¿te has encontrado en esas situaciones en las que dices, la niña no tiene el filtro, ¿no? Tú como persona adulta, con conocimientos, etcétera, pues evidentemente tienes unos filtros, ¿no? Y tienes que valorar si merece la pena o no decírselo a esa persona. ¿Cómo es esa situación? Mira, yo siempre digo lo mismo. La respuesta a eso es muy fácil. Yo hasta quizás la quinta o sexta vez intenté cambiarlo. Es decir, he visto más de una ocasión muertes, las he comunicado intentando cambiar el proceso. Es decir, bueno, a ver, si sé lo que va a pasar, igual si cambio alguno de los sucesos, puedo interrumpir eso. No se puede. No se puede, ¿no? O sea, llegué a esa conclusión hace muchos años. Lo que consigues es cambiar, bueno, los factores, pero no cambias el producto. Es decir, cambias... Eso es yo como mi primera el... experiencia... yo mi primera experiencia de psicometría, que la he explicado 20.000 veces y creo que es más que pública, fue precisamente una experiencia de ese estilo. O sea, yo recé una chica con 14, casi 15 años entrando en una discoteca de tarde y empecé a ver imágenes. Yo la paré, le hablé con ella, le dije lo que veía, que la veía con una moto roja, una Vespa, que iba a un pueblo cercano, le describí la casa donde iba, le dije que llamaba al timbre, le describí que había una mujer que bajaba las escaleras, que ya me dijo que era la descripción era perfecta de su madre, y que al bajar tropezaba y se desnucaba. Quedé con ella al cabo de un mes, una fecha y una hora concreta para que me explicara qué había pasado. Bueno, llegó hecha una furia, llegó llamándome bruja de mierda, bueno, lo que te puedas imaginar y más, me imagino que es una reacción humana, ¿no? Ante no saber cómo digerir pues ese tipo de información.
Bueno, finalmente que me dijo que había pasado lo mismo, es decir, ella en vez de llamar a la puerta, cogió un llavín que a veces dejaba a su madre en el alféizar para que su hermana pequeña, que iba por el pueblo, que todavía era muy chica, pues no tuviera que molestar abriendo la puerta. Dice, lo volvió a dejar en su sitio y pensé, ya está perfecto, no llamó al timbre, mi madre no baja las escaleras, prueba superada. Dice, pues no. Dice, entré, hola, 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 me fui a la cocina a hacer un bocata y de repente oí un golpe seco arriba. Subí y mi madre se desnucó en la ducha. Entonces ella me decía, ¿para qué cojones me lo cuentas si no se puede cambiar? Yo en aquel momento no lo sabía si se podía cambiar o no. Lo intenté 5 veces, David, hasta que me di cuenta que eso no lo puedes cambiar. Es como Entonces, la persona... hay muchas cosas que se pueden alterar, pero esa fecha, por desgracia, no se puede. Entonces, eso ya no lo digo nunca. O sea, solamente lo diría en caso que crea que hay algo que solucionar o que hay algo que va más allá del hecho en particular. Si no, ya te digo que hace mucho que aprendí a no decirlo. Hay un caso, no recuerdo ahora el nombre, de un empresario estadounidense, bastante un millonario, que le habían dicho que fallecería en un accidente de aviación. Entonces él estaba acostumbrado, además en Estados Unidos, todo aviones arriba, abajo, para ir a todas partes, etcétera, ¿no? Y además a nivel internacional. Vale, pues él decidió no volver a coger un avión en su vida. Vale, 5 años después estaba en su casa, digamos en lo que es en su chalet, en la piscina, tal. Hay un accidente, o sea, un avión que estaba en la zona pierde el control y cayó encima de la casa y lo mató. Joder. Qué horror. O sea, parece inverosímil, pero es que es así. O sea, yo los 5 casos que lo intenté me di cuenta de que no, de que bueno, que era un despropósito, que es más, me quedaba yo fatal y la persona que ni te cuento. Entonces dices, ¿para qué voy a trasladar esa especie de sentido de responsabilidad y de culpabilidad cuando no se puede hacer nada? Y Marie Laveau, ¿qué juega en él? O sea, su memoria o Pues, su... su herencia, sí. Ahí. ¿Con Digamos qué que la juegas? respuesta a todo lo que le pasa a Mara está precisamente en un pacto. Está en algo que hizo un descendiente de Marie Laveau. Y ella, en cierta Bueno, hay manera, que, aunque esté perdona. muerta, Primero comenta quién era Marie La Laveau. reina del vudú. También porque hay Marie- mucha sí, gente sí, que igual no efectivamente. sabe. Y por supuesto que todo el mundo sabe quién es Marie Laveau. Marie Laveau fue la gran mambo, es decir, yo creo que es La reina la del persona vudú. número 1, la reina del mundo del vudú en Nueva Orleans. Ella es inmigrante, llega allí a Nueva Orleans. Sus padres pues eran ya de una clase, ya no eran esclavos, pero ya eran de una clase un poco más pudiente. Ella, de hecho, yo diría que era una mujer muy interesada en el fondo porque supo con quién casarse en cada momento para ir adquiriendo pues una posición social más desahogada. Su primer marido desaparece. Luego, al tiempo dijeron que estaba en el norte de Estados Unidos y que se había ido con sus hijas, porque tuvo con él 2 o 3 hijos. Y con su segundo marido, que es del que coge ya todo el apellido y todo, con él tiene, bueno, hay teorías que dicen que 6, teorías que le ponen hasta 12 hijos. No se sabe porque en aquella época el control también era el que era, ¿no? Pero vamos, que tuvo una gran descendencia. Y ella, bueno, de hecho tenía una tienda donde se supone que la parte de delante era una peluquería, pero la parte de atrás era donde ella realizaba todos los rituales, donde hacía pues sus bolsas con los encantos y con las pócimas para que las señoras de la alta sociedad pues pudieran resolver sus problemas. Les leía la fortuna, les echaba todo tipo de sortilegios y cosas para solucionar, evidentemente, pues lo que cada una de ellas le preguntaba. Y bueno, de hecho su hija, que también se llamaba como ella Marie Laveau, que fue conocida como Marie Laveau II, continuó con la saga. Luego ya se perdió un poco la pista. Ella está enterrada en el cementerio 1 de Nueva Orleans. Dicen que en su tumba continúan habiendo todo tipo de rituales, que se la ve a ella, que se la ve a su serpiente, con la que iba todo el santo día acompañada. Y bueno, y es un hito. Nueva Orleans realmente es una de las figuras más incontestables. ¿Y con la niña, cómo lo juegas eso? ¿Es Es lo que te descendiente? digo, no es descendiente. Tampoco quiero revelar el qué, Es que estás al pero borde lo que a la del niña le spoiler. pasa, lo que a la niña le pasa tiene sus raíces en Nueva Orleans Ujú. y tiene sus raíces en la familia de Marie Laveau. Ahí lo, Y hasta ahí puedo ahí lo leer. dejamos. Pues ahí lo dejamos. Y lo hemos dejado ahí arriba. Hasta ahí puede leer Laura, pero desde ahí podéis leer todos los escobuleros este verano. Ya lo habéis visto. Si un podcast con estas historias es apetecible en verano, cómo no una novela, cómo no Anomalía, escrito por Laura Falcó, editado por Edasa, y que lo podéis encontrar y leer ya mismo y después nos contáis qué tal. Laura, muchísimas gracias por este rato
Y lo dicho, que todos los escobuleros se acerquen a tu novela. Gracias a vosotros, como siempre, un placer hablar un rato con los escobuleros. Luego, Un un abrazo. Un abrazo. Vamos con la segunda recomendación de hoy, que viene firmada por un escritor, guionista, criminólogo, que es autor de, ojo, 60 novelas, una detrás de otra, y que nos presenta hoy La maldición de Jericó, editado por Almuzara. Luis Miguel Sánchez Tostado, bienvenido a esta escóbula veraniega. Estoy encantado de estar aquí y compartir con vosotros este ratito. Escúchame, ¿cómo se hace para escribir 60 novelas? Lo primero de todo, ahora hablamos de la... Pero tengo ¿cómo que va hacer una esto? precisión. No son 60 novelas, son 60 obras. Sí. Claro, 60 libros, sí, 60 obras, pues, cierto. entre Claro. novelas, ensayos, guiones cinematográficos. No pasa nada. Cambio la pregunta, Luis Miguel. ¿Cómo se hace para escribir 60 Bueno, lo que tú pues quieras? se Me da hace lo mismo teniendo el- ya una edad, llevando 35 años en el oficio y con una, bueno, pues durmiendo poco, por supuesto. Y más de Eso es 4. fundamental, ¿no? Sí, porque yo más de 4 o 5 horas no duermo, desgraciadamente, ¿no? joder, Y qué poco. bueno, pues es que no me le pide el cuerpo más, no sé por qué. Espero que no me pase factura. Mm. Pero sí, bueno, y luego aunque he bajado un poco el ritmo ya últimamente, ¿eh? Llevaba un promedio de 2 obras al año y ahora estoy con 1,2, ¿eh? Pero bueno. Bueno, nada. Hombre, está- a ver, pero es que está además una de las cuestiones es que también en tu caso están esas adaptaciones tanto a las Claro. series de televisión como a las películas. Entonces, es normal, es que no da la vida, no da para tanto, Luis Miguel. ¿En qué momento, en esa vida tan ocupada, se cruza en tu mente los manuscritos del Mar Muerto? Y dices, ahí va, tengo novela. Pues mira, el primero fue el año pasado, Editorial Almuzara me publicó un libro muy interesante que es La historia desconocida de Jesús de Nazaret. Y documentándome sobre ese libro, me tropecé con una noticia que ya tenía algunos años, no pues pocos, de 2017, que decía que unos arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén habían encontrado la cueva número 12, em, que había sido expoliada, pero me llamó la atención una cosa muy curiosa. Habían dejado olvidadas, se habían llevado los manuscritos, obviamente, pero habían dejado olvidadas unas herramientas que era del periodo de cuando aparecieron los manuscritos del Mar Muerto, de los años 50. Con lo cual demuestra que lo que había allí se lo llevaron, nunca se supo quiénes, dónde están, pero sí es evidente que hay un interés de, que no de no divulgarlo. Este fue quizá el pistoletazo de salida de esta historia y por supuesto el libro del escándalo de los rollos del Mar Muerto de Michael Bigen y Richard Lake, que fue un escándalo en los años 90. Y estas dos cosas juntas me hicieron adentrarme en los manuscritos del Mar Muerto y generar pues una novela de aventuras, ¿no? Ujú. Muy cinematográfica. De hecho, ya hay un guión cinematográfico de esta novela. Y así empezó todo. Bueno, digo que la verdad es que te has metido en uno de los temas más llamativos de la historia desconocida de la cristiandad de los últimos años y sobre el que has escrito muchas cosas, pero una de las cosas que a mí me llama la atención, por viendo el contenido de la novela, es que, bueno, hay una especie de cuestionamiento de alguno de los principios fundamentales de la creencia oficial sobre los manuscritos, que supongo que es el elemento central de la trama, en cierto modo, ¿no? Sí. Mm. Bueno, El no seguir la idea canónica de lo que son. es que los manuscritos del Mar Muerto, después de tantos años, siguen Sí. teniendo una controversia enorme. Los historiadores no se ponen de acuerdo, sobre todo con el lote Ujú. de libros sectarios, porque, bueno, hay Ya. una serie de manuscritos que son religiosos, el antiguo Tanaj hebreo, algunos libros exegéticos, otros... pero los que han generado la controversia, y todavía sigue, son los libros sectarios que hablan de la comunidad que supuestamente los escribió, que dicen que fueron los esenios, pero que hay Mm. enormes dudas sobre ello, porque, en fin, la Iglesia sostiene una tesis perseverante en la teoría esenia y la arqueología está diciendo otra cosa. Ujú. Posiblemente Qumran fuese fundada por los esenios, pero desde luego
allí no vivieron los esenios, o por lo menos las personas el perfil que tienen las personas si fueron ellos los que lo escribieron, tienen un perfil nada pacifista, nada célibe, porque se encontró un cementerio con más de 2000 tumbas que tenía mujeres y niños. Los esenios eran célibes, eran solo hombres. Y tampoco eran pacíficos porque se han encontrado fortificaciones, se han encontrado puntas de flechas, se han encontrado una fragua para templar armas, fortificaciones, incluso restos de haber sido destruida por el Imperio Romano, con lo cual desbarata la teoría Del pacifismo. claro, porque decía que se llevaban muy bien con el rey Herodes. No, Sí, no, eran encantadores. esto no casa, no casa. Lo que llama mucho la atención, Luis Miguel, es que fíjate esa especie de muralla que hace la Iglesia Católica, ¿no? Puesto que los investigadores que intentan traducir esos manuscritos que se encuentran y tal, son todos vinculados a la Iglesia Católica. El supuesto, bueno, el Museo Rockefeller, que es donde está el tema, se ha convertido en un búnker infranqueable, ¿no? Y es que esas dudas, claro, ya se empieza un poco como a manifestar esa duda, esa sospecha, ¿no? Que todo el mundo que bueno, pues rodea un poco los temas del Vaticano con ese celo, ¿no? Que tiene en ocultar todo esto, a ver si se van a descubrir cuestiones que dinamitan los postulados de la Iglesia Católica y se les acaba el tema, ¿va? No sé qué piensas con todo esto. Efectivamente, porque la Iglesia Católica, cuando aparecieron los primeros manuscritos en el año 47, se pusieron muy nerviosos. Y de hecho ellos se lanzaron, junto con las autoridades jordanas, se lanzaron a la búsqueda de más cuevas, de más pergaminos, hicieron excavaciones en Qumran a través de la École Biblique de Jerusalén, que es una institución dominica donde se formaba arqueólogos católicos para, digamos, combatir los avances, las amenazas pujantes de la arqueología que estaba echando por tierra el relato bíblico. Y que pretendían demostrar lo que a priori ellos habían decidido que era verdad, que era la literalidad histórica de la Biblia, ¿no? Entonces, aplicó un extraordinario oscurantismo, un secretismo extraordinario, no soltaba los pergaminos durante casi medio siglo, no los mostraba, si los traducían no publicaban las traducciones ni los inventarios, un secretismo tremendo. Formó un equipo internacional formado por 8 expertos, y como bien has dicho, de esos 8 expertos, 5 eran religiosos de la École Biblique de Jerusalén, 2 seglares vinculados a la Iglesia y solo uno, John Marco Allegro, que es un estadounidense que era precisamente el que más sabía, era un historiador independiente. Y este hombre fue precisamente el que denunció, el primero que puso el grito en el cielo diciendo: oye, después de 50 años ya basta de tanto oscurantismo, soltarlos ya, poner los manuscritos a disposición de la comunidad científica. Y no lo hacían. De hecho, fue el primero, luego se sumaron otros catedráticos de la Universidad de Oxford y luego más expertos, en que el perfil que estaban dando de los autores de los manuscritos del muerto no casaba con el perfil de la comunidad esenia. Y esto generó y sigue generando unas grandes dudas, ¿no? Porque, claro, hay muchos historiadores, fijaos, que están diciendo: cuidado, porque si no son célibes, si no son pacifistas, si no son esenios, la coincidencia que se demostró tan enorme con los evangelios canónicos. Eso es de una extraordinaria, que te pone los pelos de punta, porque 2 o 3 siglos antes ya se hablaba de la venida del Hijo de Dios, de la Santa Cena, del bautismo, del Espíritu Santo, de la nueva alianza, bueno, de la caridad, del amor, de la confesión, de el sacrificio y muerte del Maestro. O bien Jesús de Nazaret y su maestro Juan Bautista, que bautizaba allí muy cerca, pertenecían a la comunidad que escribieron los manuscritos del Mar Muerto, o bien los autores, que son anónimos, de los evangelios,
que son 2 o 3 siglos posteriores, se inspiraron en estos libros sagrados para crear su teología paulina posterior, basándose en todas estas doctrinas, ¿no? Y esto es fascinante, ¿no? Desde luego que sí. Incluso hay quien dice que tienen más tintes de los celotes estos que eran absolutamente, bueno, es un grupo político junto con los fariseos, saduceos, etcétera, etcétera, y que los esenios que son verdaderamente revolucionarias, que tienen tintes de lo que decían los celotes, que eran extremistas, ¿no? En fin. Claro, bueno, los celotes son, digamos, la facción más belicosa de las sectas del judaísmo, y dentro de los celotes los sicarios, ¿no? Que eran extremadamente violentos, que portaban la sica, el puñal curvo de los sicario. Sí. Entonces, claro, los sicarillín, ¿no? que se le decía. Bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Prácticamente la totalidad o la inmensa mayoría de los historiadores independientes están absolutamente convencidos de que el grupo de Jesús iba armado. Sí. Era un pequeño grupo nacionalista, judío, muy, muy ortodoxo con la ley mosaica, que luchaba contra la invasión de su pueblo. Y en ese grupo, si Jesús no era un celote, en su grupo había celotes. Claro. Simón el Celote. Simón el Celote es uno de los 12 apóstoles del que menos sabemos, porque la revisión paulina posterior que pretendía un Mesías mucho más pacífico, mucho más vinculado con el amor, menos belicoso, para presentarse ante Roma, y no se habla de Simón el Celote, pero era uno de los 12. Judas Iscariote. Iscarius viene de Sicarius. Era otro celote. Pedro iba armado. Iba armado con la espada de San Pedro. Además lo pone clarísimamente, desfundó su espada para defenderse de la redada de Gesemaní y le cortó la oreja a uno de los que participaron y recordemos que Jesús de Nazaret es condenado a muerte por sedición. Bueno, sedición y porque se tenía que cumplir la profecía. Porque si no, ahí es lo que iba por ahí va la cosa, es decir, porque tú lo que te basas en gran parte es en la corriente que dice que hay una clarísima identificación doctrinal entre los cimientos de la cristiandad y lo que se ha encontrado en Qumran, que parece corresponder a una etapa anterior, una especie como de identidad que fue en cierto modo o copiada o representada de una manera casi exacta por los primeros grupos de la cristiandad. Es decir, que hay una especie de continuidad anterior. Es que, vamos a ver, mira, sí, que no surge de nada. Es que esto es un tema en el que estamos mezclando historia y fe. El problema es que la fe el fideísmo es creer sin ver. El fideísmo es un cajón desastre donde cabe todo. La historia no. La historia es parte de la ciencia. Por tanto, lo que sí han demostrado los historiadores, por lo menos la crítica bíblica actual, la que tiene más elementos de racionalidad y de ciencia, es que Pablo forjó un Mesías muy distinto al Jesús histórico. El Jesús histórico es un personaje del que no reniegan casi la totalidad de los historiadores independientes. Creen que existió. Pero otra cosa muy distinta es el Cristo de la fe. El Cristo de la fe paulino, que fue modelado por personas que jamás lo conocieron, que ninguno lo conoció, que no fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ni mucho menos, pues son autores que no se desconocen. Pero además, el primero fue Pablo, las epístolas paulinas. Las epístolas paulinas es la clave prácticamente de todo, porque ahí es donde se codifica lo que se llama el catolicismo moderno. Efectivamente. De un ciudadano romano, por cierto. Por parte de un cuestor. Claro, pero Pablo no conoció a Jesús, ¿eh? O sea, no lo conoció. No lo conoció, solo a su hermano Santiago, que heredó la escuela de Jesús y que se enfrentó a él precisamente porque Pablo que pretendía esas reformas para acercarse a Roma, para aproximar, dulcificar, suavizar la ley mosaica para los gentiles. Porque resulta, Pablo es que llevaban 400 años preguntándose por qué no venía el Mesías y lo estaban masacrando el imperio. ¿Por qué no llegaba? ¿Por qué no terminaba por llegar el Mesías? Pablo llegó a una conclusión, y es que
Cuando Yahvé le prometió a Abraham, hubo 3 promesas. 2 habían cumplido, que era la tierra prometida, que la tenían, Canaán, y la descendencia, que la tenían, la estirpe, ¿no? Digamos, el linaje. Pero la tercera, Pablo pensó que no se había cumplido y era la aceptación de otros pueblos. Entonces se propuso a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, convertirlos. Y para eso tuvo que suavizar, pues, permitirles que no, evitarles la circuncisión, los alimentos prohibidos, y suavizar, culpar a los judíos de la muerte del Mesías, dar al César lo que es del César, es decir, pagar tributos. Eso les molaba a los romanos y dejaron de perseguirlos. Ya no eran los cristianos, ya no eran los belicosos judíos. Y de ahí al poco tiempo, quizás en el siglo IV, del 315, ya el emperador se convierte al cristianismo y luego Teodosio en el 380 decreta, y aquello se expandió como la pólvora por el arco mediterráneo. Y luego lo que has dicho de las profecías es que Pablo fue el que, digamos, creó, inspirándose en un personaje histórico real, creó un Mesías, digamos, a medida. Y luego Marcos lo pone en la historia porque es el más antiguo. Y los demás que vienen, copian, los sinópticos, Mateo y Lucas, copian a Marcos. Y luego Juan es más posterior, que es distinto, es más espiritual. Y junto con la fuente Q van creando capas, le van creando capas y capas, luego se suman los gnósticos, los apócrifos, van añadiéndole capas y el personaje va creciendo como una bola de nieve. De todas claro, maneras, Luis Miguel, tú a esta novela le llamas La maldición de Jericó. Entonces eso me trae a mí al famoso episodio de Josué. ¿Y cómo lo conectamos con todo lo posterior? Pues mira, es que la novela parte en una excavación arqueológica que es real, que existió de verdad, que fue dirigida por la famosa arqueóloga Kathleen Kenyon, que precisamente fue la que demostró que el episodio de Josué de las trompetas de Jericó no existió. Y le hicieron la vida imposible a esta mujer. Y esta mujer vamos, tenía una fama internacional, ¿eh? Y como se suceden a partir de esta novela, a partir del descubrimiento en la cueva número 12 de un manuscrito que sí habla sobre el Jesús histórico y que tiene un perfil muy distinto a los evangelios y que puede hacer tambalear los cimientos del cristianismo, a partir de aquí surge toda una trama de conspiraciones, tiroteos, persecuciones, una investigación compleja dirigida por un inspector de la Interpol que viaja a Inglaterra, a Estados Unidos no, a España, a Madrid concretamente. Y Kathleen Kenyon, que dirigía esta excavación, porque los que descubrieron la cueva formaban parte de su equipo, pues piensa que esos asesinatos y esa violencia que está ocurriendo por los sicarios es que se ha despertado la maldición de Jericó, la maldición que Josué lanzó una vez que tocaron las trompetas, los 7 sacerdotes cayeron en las murallas y asesinaron a todos los habitantes de Jericó y que a continuación lanzó una maldición para que nadie levantara la ciudad. Y como los arqueólogos estaban recuperando la vieja ciudad de Jericó, pues ella lo asociaba con esa maldición, ¿no? De ahí viene el título de la novela. Y en esta historia, perdón por el humor, pero estabais hablando de minucias, estabais hablando de cosas sin importancia en la historia, estabais hablando de hechos que nadie... Todo esto lo conectas con lo verdaderamente importante. Y ahora quiero que me expliques este juego. Con el Mundial de Fútbol 2010 de Sudáfrica, donde España sale campeona, ¿qué es lo que de verdad cambia la historia? ¿Cómo haces este juego? Todo está relacionado. Pues mira, cuando el inspector Salampet, que es el que lleva en realidad las novelas son 2 novelas entrelazadas. Lo que está pasando es un estilo narrativo muy cinematográfico, muy de mi estilo, digamos, ¿no?
que es lo que está pasando en Cisjordania en 1959, con el descubrimiento de este manuscrito, y lo que está pasando en Inglaterra y en España en 2010, que es el año que España ganó el Mundial. Y las historias estarán entrelazadas, y el lector va saltando de un tiempo a otro con la técnica de la analepsis o el flashback, ¿no? Pues precisamente el día que jugaba la final España contra los Países Bajos, ¿sí? Pues en la cámara acorazada del Instituto Cervantes, en el edificio de las Cariátides de Madrid, que tiene una cámara acorazada imponente. Lo que era el Banco Central. Bueno, desde 1910 fue el Estado, era un Estado, perdón, un banco, luego pasó por varias manos. Sí, fue el Banco Central porque trabajé yo en él, entonces lo conozco. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por Dios, ¿no? ¿Qué pasó ese día? No lo dejéis así. Que en esa cámara acorazada pasan cosas mientras toda España estaba pendiente del Mundial, del gol de España, las calles solitarias, los bares llenos y las casas llenas expectantes. Ahí están pasando cosas muy importantes que obviamente no voy a desvelar. Pues nada, nos dejas con las ganas. Oye, Luis Miguel, yo lo que quería felicitarte es por que tú has hecho el tráiler que aparece en YouTube sobre... Es que es súper cinematográfico. Vamos, si no haces una película de esta novela, es para matarte. Porque es que, además, es que te quería preguntar ¿con qué te sientes más a gusto? Porque has hecho novela, ensayo, cuentos, guiones cinematográficos, y ahora es que, vamos... Bueno, ahora llevo un par de años trabajando el guión cinematográfico. Ya se han hecho varias adaptaciones de mis obras al cine. Hicieron 2 cortometrajes, El desenlace y Pestiños. Luego han hecho el primer capítulo, el capítulo piloto de la serie televisiva La Cuarta Bestia, que la protagoniza Arantxa del Sol, Armando del Río, Mario de la Rosa, en fin, han participado muchos actores, muchos conocidos. Y la productora está negociando con cada grandes plataformas la posibilidad de darle continuidad, porque, en fin, es un proyecto caro, son 6 capítulos de una miniserie, pero de 50 minutos, y ahora mismo se ha hecho el primero, que ha quedado fantástico, y estamos a la espera, ¿no? Este otoño-invierno se va a rodar una comedia, Las promesas de Batallo, y este guión también lo tengo registrado, de La maldición de Jericó, y ahí tengo un dossier técnico muy bueno, pero bueno, estamos a la espera de que, bueno, y además, que si alguna productora está interesada, pues que contacte conmigo, porque está todo hecho. El problema es que, bueno, hay adaptaciones que son más económicas y esta es costosa. Financiación. Y ahora hay un problema que se llama Guerra Gaza. Bueno, pero eso lo grabas en otro fíjate, sitio. os voy a contar una anécdota que se la conté a Jesús cuando presentamos el libro en Madrid, porque es que es increíble. Había una productora israelí que contactamos con ella y que estaba interesada a ver si para estudiar la posibilidad de rodar en los mismos sitios de la novela, en Jerusalén, el Museo de Rockefeller, en Qumran, en Jericó. Y cuando íbamos a empezar a una videoconferencia a comunicarnos, empezó el bombardeo en Israel, empezó la beligerancia y estos chavales, pues eran jóvenes, personas muy... Y estaban pegando tiros por ahí. Ya no hemos podido... No hemos podido ya contactar de nuevo. Pues eso, nada, no seréis los primeros que acabéis grabando en Almería. Yo estoy seguro de que lo veremos en las pantallas. Escobuleros, leedlo este verano, La maldición de Jericó, editado por Almuzara, firmado por Luis Miguel Sánchez Tostado, y si no, en nada, en poco tiempo lo veréis en las pantallas. El caso es seguir la historia. Luis Miguel, gracias por acompañarnos en este ratito. Gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí. Un placer, igualmente. Chao. Un abrazo, Luis Miguel. Chao. Pues lo dicho, Carlos, 2 libros como 2 soles para leer este verano y para imaginar las futuras y muy adaptaciones. diferentes, y con pintas cinematográficas ambos. Los dos prometen peli. Así es. Para quien sea más de storyboards, de imágenes, Marcos Carrasco, para quien quiera imaginárselo en la pantalla. Por supuesto, además, esta última que hemos mencionado
Es un storyboard, pero increíble, que va a arrojar una serie, una miniserie, que se tiene que llevar a cabo. Hace falta financiación, hace falta apostar por la cultura, hombre. A eso hemos venido, David Sentinella, a apostar por la cultura aquí en la Escóbula de la Brújula. La cultura, el divertimento, el arte, en definitiva, viene a ser un poquitín todo, ¿no? Es ese alimento que necesita no nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Y ya que hablábamos del cine, Juan Ignacio, aire acondicionado, que también viene muy bien, que te veo echando la gota gorda, pobrecito mío. Pues es que no me dejan. Ah, vaya, pero en el cine tienes, vete al Sí, cine. no, claro, evidentemente, pero esto no es un cine. Pues después del podcast... Esto es la caldera de Pedro Botero. Oy, pobre hombre. Pues escobuleros, si no nos hemos fundido antes, en 7 días volvemos con un nuevo programa veraniego, ¿vale? Cuidaos. Saludos de Fran Izuzquiza, de Alberto Espinosa, de Jesús Callejo, que hoy no ha podido estar. En una semana volvemos con más recomendaciones. ¡Chao!